Ya, vamos a empezar, jóvenes. Bueno, ¿dónde están nuestros compañeros a los cuales habíamos indicado que deberían leer el PK? ¿Dónde están? A ver, valientemente que digan yo. ¿Dónde están? Aquí, Aquí, doctor. doctor. Buenas noches. Muy Buenas bien. noches, doctor. Buenas noches, hijita. A ver, vamos, Jessica Micaela, sobrina. Abre tu cámara. Doctor, buenas noches. Le comento que estoy desde mi computadora y no tengo cámara para poder grabar la clase. Bueno, Mil disculpas, pero sí le digo definir cómo entonces el grabar. PK. ¿Cómo defines tú, Excelente. Jessica? Ya. El pK es el valor del pH al que una especie química. Ay, perdón. El pK en sí. eh, ah, ¿Cómo lo definí aquí? Puedes leer, no interesa aquí. En pocas palabras es eso, doctor. El pK es el valor del pH. Para que el pH pueda definir en una forma o una especie química si puede aceptar o donar un protón. No, Jessica. A ver, vamos con Catherine Encinas. Ya, doctor. Lo que es el PK. pK, lo que yo he averiguado es Ujú, que es la fuerza que tienen las moléculas para disociarse. ujú. Y, a ver, y eso, doctor, he averiguado y que es, bueno, en relacionado a lo que es farmacología, nos brinda la información sobre la capacidad del fármaco para atravesar una forma pasiva de las membranas. Entonces, eso quiere decir que está relacionado con el pH, que la mitad de las moléculas son ionizadas y la otra mitad no son ionizadas. Bueno, ahí ese te acepto. Ese último concepto te acepto. Pero, ¿cuál es la condición para que esa mitad que tú me dices está ionizado y la otra mitad no? ¿Cuál es la condición? El pH, doctor. Ya, está bien, pero ese pH tiene que estar en correlación con ¿qué? Em, Está bien, vamos, pero voy a explicar de otra manera ya con este concepto. que no, Ya es más o que menos. Em, a ver, Con la que la concentración capacidad de de iones pasar en la en forma nuestro... acuosa de un lípido o viceversa, que varía con el pH, doctor. Mira lo que dice aquí. ¿Estás leyendo esto, Catherine? ¿Estás leyendo esto? Ya, ahorita sí. ¿Qué dice ahí? El ácido acetil salicílico, el jugo gástrico poco ionizado. No. Ok. Ácido acetil igual A 3 puntos. A 3.5 3.5 de pKa. pH, sí. Eso léeme, nada más. Ya. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Nada más. A ver, Jessica. que es tener una concentración alcalina, No, ácida, no. Ácida absoluta. ¿Cómo ácida? ácida, ácida. Alcalina. Sí, perdón. No, pero no es eso. Ya sabemos que es ácida, pero hay otra cosa. Bueno, Catherine más o menos se acercó al concepto de decir que hay una ionización del 50%. Anoten, por favor. Y voy a partir con este ejemplo. Cuando dice que el ácido acetil, me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Cuando dice el ácido acetil salicílico tiene un pKa de 3.5, anoten, quiere decir que en un pH de 3.5 se ioniza el 50% de la dosis. Por eso, cuando este mismo ácido acetil salicílico está en un pH de 1.4, se ioniza poco o menos del 50%.
Porque estoy diciendo que el 50% se ioniza a un pH de 3.5. En cambio, aquí un pH de 1.4 se ioniza muy poco. En un pH de... ¿Me están entendiendo? Voy a preguntar ahorita. En un pH de 5.5, a diferencia de esto que es mucho más alcalino se ioniza más. En un pH de 6 a 7 se ioniza más todavía. Y en 7.4, que es el plasma sanguíneo, se ioniza mucho más todavía. Ahora, dime, a ver, vamos a ver, José Rodrigo. José Rodrigo. No están. Voy a empezar a tomar nota de los que no están hablando. Y no los voy a permitir entrar a mi clase. José Rodrigo. ¿Ve? Este chico aquí está entrando, ¿ya? ¿Y por qué no hablas? Abre tu micrófono. Abre tu micrófono, José Rodrigo. ¿Me escucha, doctor? Ya. Perfecto. ¿Qué has entendido de lo que acabo de explicar, José Rodrigo? Entendí. No, nada, no importa. No importa. Entendí que un pK es una ionización de un 50% de la dosis en En un determinado pH. un determinado pH, sí. Eso. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico De 3.5 pKa puede ionizar un 50% de la dosis. en un pH de 3.5. Eso dime. En un pH de 3.5, doctor. Ahí está la coincidencia entre el pK y el pH. A ver, Daniela Scarlett. Sí, doctor. Explícame si has entendido. Bueno, lo que yo entendí es que hay una disociación del 50%, como dijo. Y sí, una disociación del pH de disociación del 50%, lo que entendí. No, y que la disociación que del jugo gástrico, por ejemplo, está a 1.4, está poco ionizado, No, pero... espera. A ver, con el ejemplo de la aspirina, Daniela Scarlett, tú dime qué has entendido, no te metas a otra cosa todavía. ¿Qué has entendido? Con el ejemplo de la aspirina. Donde dice un pK de 3.5, ¿qué has entendido? Abre tu cámara. Ya les he dicho. Perdón. Estoy aquí. ¿Qué has entendido, Danielita? No te asustes nada. Tú dime, ¿eso no he entendido o he entendido? No he entendido muy bien, doctor, esa parte un poco. Vamos a repetir, espera un ratito, por eso escucha bien. A ver, Marta Bianca. Doctor, buenas noches. Buenas noches, dime. Bueno, yo he entendido que... Abre tu cámara. Está abierta, doctor, mi cámara. Pero no, bueno, ya. Bueno, he entendido que a menor pH existe menor ionización y a mayor pH mayor ionización. En este caso, en la aspirina, digamos, existe, digamos, un 3.5 de pKa y entonces va a haber un 50% de ionización. Un pH de 3.5, eso te falta decir. Si la aspirina tiene un pKa de 3.5, escúchenme, pues chicos, anótense. Jessica, ¿me estás entendiendo o no? Lo escucho, doctor. Ya. Si la aspirina dice que tiene un pKa de 3.5, Danielita, escúchame, significa que la ionización de una aspirina que yo tomo, la aspirina viene de 500 miligramos, ¿ya? Y si yo pongo esa aspirinita de 500 miligramos, pongo en un pH de 3.5, le pongo ahí al agua, y esa agua tiene un pH de 3.5, se va a ionizar 250 miligramos, es decir, el 50% de la dosis.
¿Me has entendido, Jessica, Micaela? Sí, doctor, claro. Ahora A ver, sí. repetí. Ahora sí. ¿Estamos entendiendo, Sí. Marta? ¿Estamos entendiendo? Sí, doctor. Ahora bien, si en esa misma agüita que estaba a un pH de 3.5, pero yo le bajo el pH a 1.2, como sucede en el jugo gástrico, esos mismos 500 miligramos de aspirina se va a ionizar menos del 50%, porque el Ah, pH es ya no está, favorable, no. la acidez es favorable a la aspirina. ¿Me dejo entender? ¿Has entendido, Jessica? Un poquito no. Sí, doctor, gracias. Entonces, si en 3.5 se me ioniza 250 miligramos, en 1.2 de pH se me va a ionizar, por decir, 50 miligramos de esa aspirina. Y voy a tener una fracción no ionizada de 450 miligramos. ¡Harto! O sea, ¿qué quiere decir? Que esa aspirina le conviene un medio ácido. ¿Me entienden? ¿Me entendiste, Jessica? Doctor, ¿me vuelvo a volver a explicar el A ver, 1.5, por favor? si en un pH de 3.5 yo le 5. pongo la aspirina de 500 miligramos, se va a ionizar el 50%, es decir, 250 miligramos de la aspirina que tiene 500 miligramos. Y voy a tener solamente una fracción no ionizada. Esto voy a complementar ahora. ¿Para qué miércoles yo necesito una fracción ionizada y otra fracción ionizada? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la fracción ionizada, Jessica Micaela, Caterine Encinas, Weimar Apaza, Marta Bianca y Daniel Scarlett, no se absorbe. Porque la fracción ionizada se carga eléctricamente, sea positivo o negativo, y no se absorbe por la membrana. Solo se absorbe la fracción no ionizada. Entonces, vuelvo al ejemplo de la aspirina. Como tiene un pKa de 3.5 la aspirina, en un pH de 3.5, igual que el pKa, se va a ionizar 250 miligramos. Y solamente voy a absorber, o sea, se va a absorber o va a pasar la membrana 250 miligramos. Los otros 250 no va a pasar porque está ionizado. ¿Me entiendes? Ahora bien, si el pH yo le bajo a 1, o 1.2, como dice aquí, vamos a ver. A ver. 1.4. En la mucosa gástrica dice el jugo gástrico 1.4. Perfecto. Entonces, si a un pH de 3.5 se me ionizaba 50%, en 1.4 se me va a ionizar solamente el 50%, el 50 miligramos. Es decir, no el 50%, no la mitad, no 250 miligramos, solo 50 miligramos. Y voy a tener una fracción difusible que pasa a la membrana celular de 450 miligramos de aspirina. ¿Me dejo entender o no? Ahora sí, doctor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué les insisto en esto? Porque hay medicamentos como la gentamicina, por ejemplo, no hay por vía oral, no existe. ¿Por qué no existe por vía oral la gentamicina? Porque si yo me tomo la gentamicina tiene un A ver. Daniela Scarlett, por favor. ¿Sí? A ver. Ya. La gentamicina, si yo utilizaría por vía oral, tiene un pKa, la gentamicina, de 8 puntos tantos, es altamente alcalino. Y si yo le pongo un pH de 1.4 en el estómago, se ioniza el 100% y no se absorbe nada. Y por lo tanto, ese medicamento que se llama gentamicina no se debe dar por vía oral, no sirve. Por eso no fabrica, el fabricante no trae por
por vía oral porque se ioniza completamente y no se absorbe nada. ¿Me han entendido, chicos, esto o no? Sí, doctor. Ya, eso es lo que quiero que me entiendan. Por eso es importante el pKa. Las sustancias que tienen un pKa y junto con un pH ácido se favorecen en un medio ácido. Cuanto más ácido se favorece mejor. Es como el caso de la aspirina. Si estoy diciendo tiene un pKa de 3.5, un pH de 1.4, se favorece mucho más. No se va a ionizar el 50%, se va a ionizar, a ver, un 10%. O sea, de 500 miligramos, ¿cuánto es 10%? 50 miligramos. Y va a tener para absorber 450 miligramos. O sea, es altamente bueno ese medicamento. Pero si yo mismo le pongo un pH de 3.5, que era de la aspirina, el pKa, le pongo la gentamicina, se va a ionizar completamente y nada se va a absorber. Porque ya vuelvo a decir, la sustancia ionizada no se absorbe. ¿Por qué no se absorbe? Aquí viene la pregunta. Porque cuando decimos ionizado, significa que se carga eléctricamente, sea positivo o negativo, la sustancia química. Y esa sustancia química que se carga eléctricamente, sea positivo o negativo, cumple con la ley general de cargas o la ley universal de cargas. A ver, Ana Belén, dime ¿cómo conoces tú la ley universal de cargas? ¿Qué dice? De carga eléctrica, ¿no? Que una Abre tu molécula. cámara. Abre tu cámara. Así deben hablar como Martita, como... Marta está tranquila. Eso. A ver, ¿qué sabes tú de la ley universal de cargas, Ana Belén? Que una molécula está cargada positivo o negativamente. Ya, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cargas negativas se repelen y cargas con la misma carga se repelen y cargas con distinta carga, un positivo y un negativo, se van a atraer. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Esa es la ley universal de cargas eléctricas. Las sustancias que tienen la misma carga eléctrica, sea negativo o positivo, o sea, negativo, negativo, positivo, positivo, se repelen. Y la carga eléctrica negativa con positivo se atraen. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿y para qué te has ido, Ana Belén, si lo has hecho bien? Más bien levanta tu cara y di, ¡ulala! Muy bien. Pero ¿qué sucede acá? Ahora vamos a explicar esto un poco. ¿Por qué decimos? Entonces, si la carga eléctrica, la sustancia química que se carga eléctricamente, positivo o negativo, ¿por qué se repele, doctor? Eso, ¿por qué no me preguntan? ¿Por qué se repele? Pues si es negativo, debe acercarse, pues así sea, al positivo. Y si es positivo, debe acercarse al negativo. Lo que sucede es que la membrana, anoten también esto, la membrana celular tiene un potencial de acción. Este potencial de acción va cambiando con la despolarización y la repolarización. Con la despolarización, Ana Belén tiene carga positiva. Y con la repolarización, Marta Bianca tiene carga negativa, la membrana celular. Entonces, esa pobre sustancia que se llama cualquiera, sea aspirina, lo que fuera, que está cargado eléctricamente, juega un ping-pong. Cuando la carga eléctrica de la membrana es positiva y la sustancia es negativa, se acerca, la atrae, pero inmediatamente la membrana celular, por el potencial de acción, cambia otra vez a positivo. Y ahí esa carga eléctrica, o sea, esa sustancia se repele. ¿Me entienden? Juega un ping-pong. ¿Me entendiste, Jessica, Micaela? Sí, doctor, te estoy escuchando. Entonces,
Por esa razón, las sustancias ionizadas no se pueden absorber. Pobrecitos, están cargados eléctricamente, positivo o negativo, y cuando cambia la membrana, ponte que sea negativo, cuando la membrana cambia a positivo, se acerca a la sustancia, pero inmediatamente carga positivo y otra vez las repele, ¿no? Y así entonces va jugándose en positivo contra positivo, negativo contra negativo, y llega un momento en que sí puede atraerle, pero igualito no entra porque cambia de potencial de acción la membrana. Entonces, esa es la importancia del pK. Si no me han entendido, lamento. Entonces, por lo tanto, dice, la aspirina, seguimos con este ejemplo que tiene un pK de 3.5, en un jugo gástrico que es mucho más ácido que eso, se ioniza poco. Si estuviéramos hablando de la aspirina de 500 miligramos, en este pH solamente se va a ionizar 50 miligramos. Es decir, el 10%, no el 50% como lo hace en 3.5. Entonces tenemos disponible 450 miligramos, pero aquí no. Aquí ya me sucede lo contrario. Si aquí en 3.5 la aspirina se me ionizaba el 50%, en un pH de 5.5, ¿cuánto se va a ionizar? A ver, dime, José Rodrigo. Doctor, ¿Qué? se va a ionizar mucho más. Exacto, más del 50%. Es decir, puede ionizarse 60, 65 o 70%. Y solamente vamos a tener disponible el 30% de la dosis. ¿Me dejo entender o no, chicos? ¿Me entienden o no? Sí, no nos conviene. Ya están entendiendo. Eso es lo que quiero que me entiendan. Entonces, la aspirina no le conviene absorberse en la vellosidad intestinal, porque el 60 o 65% se va a ionizar. Si a 3.5 era 50, a 5.5 va a ser más de 50%. Aquí peor todavía. Si aquí 3.5 era 50%, aquí va a ser pues 80%. Y aquí en el plasma sanguíneo, si era 3.50, aquí va a ser pues 90%. Me va a quedar 10% de fracción no ionizada. Entonces no le conviene ninguno de estos valores, el que le conviene es este. ¿Para qué? Pasar con mayor facilidad a la membrana celular como una sustancia que no tiene una carga eléctrica, que es liposoluble y se absorbe mejor. Entonces la aspirina tiene que absorberse más o mejor, no más mejor, con mayor eficacia en el jugo gástrico. ¿Me has entendido, Jessica Micaela, o no? Sí, doctor. Bueno, entonces continuamos, chicos, ¿no? Y por lo tanto, en los libros de farmacología ustedes van a encontrar, miren, la ciprofloxacina 6.9 hasta 8.7 de pKa. En un pH no le conviene a esta ciprofloxacina, se anula completamente su efecto. Tiene que absorberse un medio alcalino. La penicilina ya le hace más o menos en un pH ácido. La gentamicina, 8.4, no le conviene. No se absorbe nada la gentamicina en el estómago porque se ioniza completamente el 100%. La norfloxacina, bueno, aunque hay por vía oral, seguramente le ponen algunas otras sustancias para poder, precisamente, para evitar, digamos, la ionización. Porque miren, tiene un pK altísimo. Es altamente, ¿qué? No ácido, sino alcalino, altamente alcalino. La biodisponibilidad es la fracción del medicamento que llega después del proceso de absorción. ¿Ya? El proceso de absorción está relacionado con el pK, por ejemplo. Si yo tengo un pH de 3.5 ya y sigo hablando de la aspirina, en un pH de 3.5 solo se va a absorber 250 miligramos. Entonces, eso es la biodisponibilidad. Es la fracción de la aspirina que se ha absorbido en un pH de 3.5, porque se ha absorbido la mitad nada más. La otra mitad se ha perdido porque se ha ionizado. Entonces, la biodisponibilidad significa la fracción del medicamento que ha sufrido
el proceso de ionización y de otros, el proceso de difusión facilitada, el proceso de difusión pasiva, el proceso de transporte activo. Pero el que más afecta es el pKa, ¿ya? Entonces, esa biodisponibilidad se define de esta manera. Es la fracción del medicamento que llega a la circulación después de un proceso de absorción. El fármaco libre es capaz de ejercer su acción ya en la sangre, la fracción libre, llega rápidamente hasta el órgano diana. Si yo me estoy tomando una aspirina porque me duele la rodilla, una vez que llega a la circulación sanguínea, va a llegar rápidamente hasta la rodilla, donde está el órgano diana para calmar el dolor. El unido a la proteína es otro gran problema, porque en la sangre se une a la proteína, al albúmina en particular, y otra vez se pierde una fracción del medicamento. Pero de todas maneras, para nosotros la biodisponibilidad es esto. Ya. ¿No? Muy bien. Ahí está la biodisponibilidad, cantidad absorbida sobre cantidad administrada. Si yo he administrado 500 miligramos y se ha absorbido 250 miligramos, entonces 50%. Se saca así. La bioequivalencia, si no entienden algo, díganme. Bioequivalencia, dos fármacos son bioequivalentes cuando tienen la misma biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Y eso está manejado por esta institución, la FDA, que es la central o, digamos, es la estructura internacional que controla los medicamentos o fármacos. ¿Y esto qué quiere decir la bioequivalencia? Que si yo me compro me compro un diclofenaco sódico en la China, me tomo 50 miligramos o 100 miligramos, no sé, la biodisponibilidad tiene que ser casi la misma con el diclofenaco que me tomo en Cochabamba. A eso se llama bioequivalencia. Porque si lo que yo me tomo, la aspirina, digo, del diclofenaco de 100 miligramos, y en mi sangre aparece en una hora más o menos 80 miligramos, el de la China también tiene que aparecer en esa cantidad. Por eso se llama bioequivalencia, que tiene más o menos la misma biodisponibilidad en la sangre. Porque si el de Bolivia tiene de 100 miligramos, apenas 10 miligramos en sangre llega en una hora, y el de China me llega a 90 miligramos, no sirve pues entonces el boliviano. O al revés, no hay una bioequivalencia. Estos dos fármacos, uno que está sintetizado en la China y otro en Bolivia, no sirve. El de Bolivia no sirve o el de China no sirve, porque la biodisponibilidad es muy baja. Entonces, ¿cuál sirve? El que tiene mayor biodisponibilidad, y eso es lo que dice la FDA, tiene que haber concentraciones plasmáticas en función a tiempos de productos comparados, que es la misma, es decir, comparando el diclofenaco, comparando la aspirina, comparando otros antiinflamatorios que tomo por vía oral, comparando el paracetamol, tienen que tener una biodisponibilidad muy parecida que se llama bioequivalencia. Las vías de absorción. Puede ser vía enteral, vía tópica, y en la vía enteral tenemos la vía oral, que es la más frecuente, la más barata, la más fácil de utilizar. También tenemos la vía bucal y sublingual, que es muy interesante porque a nivel sublingual tiene buena absorción por la cantidad de circulación sanguínea que existe por debajo de la lengua o en la cavidad oral. Y también la vía enteral está considerada la vía rectal en supositorios. Y la vía tópica cutánea, cuando yo me fricciono un medicamento y se absorbe. La conjuntival nasalótica son las gotitas en mi ojo, gotitas en la nariz o gotitas en el oído. Y finalmente la pulmonar también está considerada como vía tópica, lo que yo aspiro el medicamento cuando me hacen la nebulización, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es más o menos lo que estamos hablando nosotros por vía oral, pero también hay otras vías, que es por vía endovenosa, por ejemplo, por vía intramuscular, aquí también se ve por vía intramuscular. Entonces, la vía oral, primero vamos a hablar, la vía oral, que sería esta, por acá. ¿Qué sucede con la vía oral? Una vez absorbidos, los pasan a los capilares y la vena porta. La vena porta es una vena que está relacionada con el funcionamiento hepático. Llega la vena porta al hígado. Pasando por el hígado, son inactivados.
Este efecto de inactivación del primer paso por el hígado se llama así, el fenómeno del primer paso. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los fármacos que se utilizan por vía oral sufren este problema. Son inactivados en la primera pasada por el hígado. El hígado los agarra, es como si estarían entrando coladores al cine, el policía los agarra y los saca. Entonces, en este caso, el hígado lo agarra y empieza a degradarlo el medicamento. Y otra vez pierde su capacidad el medicamento de ser útil para alguna patología. A este fenómeno se llama efecto del primer paso, que se presenta en medicamentos que se toman por vía oral. Ahí está. Fíjense, este es el esquema, está tomando por vía oral y se absorbe por el estómago y va al hígado. Y aquí, una vez que se absorbe, va al hígado y aquí es destruido en el primer paso por el hígado. Eso es lo que quiere decir. La vía oral es fácil, cómoda, económica, segura en caso es posible de tirar, inclusive cuando se ha intoxicado el paciente, podemos sacar con una sonda, etcétera, lavado gástrico, etcétera. Y la desventaja es que es uso limitado, es de acción lenta, este es el problema, y el efecto del primer paso es importante, o sea, se afecta mucho esto, y se pierde el medicamento. Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, su efecto no es tan bueno que cuando se utiliza la vía intramuscular o la vía endovenosa. También sufre la inactivación gástrica con la ionización. Y también puede producirse puede producir la excitación gástrica, inclusive el efecto en la dentadura. Entonces, esto y esto son los dos más importantes que pueden disminuir la eficacia del medicamento. ¿Por qué? Porque sufre metabolismo por el hígado y se inactivan a nivel gástrico. Por la vía sublingual, fíjense, aquí está la lengüita, por debajo de la lengua se aplica el medicamento, se absorbe por los vasos de la lengua que se llaman las venas daninas, que van directamente a la vena cava y al corazón, no pasan por el hígado. Entonces, si aplicamos nosotros por vía sublingual, no se produce el efecto del primer paso. Esa es la ventaja de la vía sublingual. Por ejemplo, podemos utilizar los nitritos, el nifedipino, medicamentos que todavía ustedes no la conocen, pero que se puede utilizar. Y otras más, actualmente se utiliza con mucha frecuencia los analgésicos. El dolargial, por ejemplo, el clonexinatolicina y sublingual. El tramadol, el tramadol no. ¿Qué se llama ese medicamento muy famosito? El ketorolaco. El ketorolaco es un excelente analgésico que se utiliza por vía sublingual. ¿Y cuáles son las ventajas de la vía sublingual? Efecto que elude el efecto del primer paso, o sea, no se produce como con la vía oral. Su absorción es rápida y fácil aplicación. Pero el problema es que los fármacos tienen que ser hechos así, a medida de la cavidad sublingual, es decir, pequeñitos, porque si es una tableta grande como el Alka-Seltzer, pues no se va a poder diluir, ahí es imposible. Entonces, solo algunos medicamentos se pueden utilizar por esta vía dependiendo de su tamaño. Pueden producir una irritación de la mucosa sublingual y salivación excesiva. No todos los medicamentos se utilizan por vía sublingual. No. Por ejemplo, yo no conozco ningún antiinflamatorio que sea por vía sublingual, excepto el ketorolaco, que es más analgésico que antiinflamatorio. La vía rectal, ahí está, se absorbe en la mucosa del recto, aplicas la sustancia, es en forma de bala, como dicen, y sí, elude el primer paso en un 50%. El efecto del primer paso a través de las venas hemorroidales media e inferior, y la hemorroidal superior pasa por el hígado. Entonces, el 50% de la dosis que tú aplicas por vía rectal puede ser afectado por el efecto del primer paso. Solo el 50%, no el 100% como en la vía oral. ¿Cuándo voy a utilizar la vía rectal? En caso de vómitos e inconsciencia del paciente y más rápido que la vía oral no dolorosa. Las desventajas: puede haber una absorción irregular, a veces hay gente que rechaza, no quiere,
Y obviamente no es posible utilizar esta vía cuando hay diarreas. Lo va a eliminar pues el medicamento y no hay efecto. En cambio, esta otra vía, o estas otras vías que son inmediatas, directas o parenterales, se aplican con efracción del epitelio, es decir, se pinchan, ¿no? La vía subcutánea, la vía intradérmica, la vía intramuscular, la endovenosa. Estas dos últimas son las que más terapéuticos que estos dos, ¿no? Ahí está la intramuscular, fíjense, la aguja es así a 90 grados, llega hasta el músculo, hasta el plano muscular y se aplica ya. La subcutánea, como su nombre lo indica, en la grasita que se tiene en el estómago. La endovenosa, buscando la vena, hay que tener buena técnica con esto. Y la intradérmica por debajo de la piel, ¿no? Y si nosotros llevamos a grados, aquí vemos que la intramuscular es un 90 grados, la subcutánea 45 grados, la intravenosa 25 grados, la intradérmica a 10 o 15 grados. Ahí está la forma en que se debe agarrar con la mano, en la intramuscular, la subcutánea, la intravenosa y la intradérmica. ¿En qué casos vamos a utilizar estas formas? Es decir, la intradérmica, endovenosa, subcutánea, intramuscular. La intramuscular para vacunas, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos. La subcutánea, vacunas, también la heparina y la insulina. Es lo más frecuente, es la insulina. La intravenosa, pues, para la aplicación de sustancias o sueros, ¿no? Y la intradérmica, pruebas cutáneas para alergia, por ejemplo, ¿no? También se utilizan las vacunas. La subcutánea, que es la más frecuentemente utilizada a veces, debajito de la piel se puede aplicar subcutánea, ¿no? En la grasita, la insulina, la heparina, se da este tipo de medicamentos, ahí está en la grasa, ¿no? Y por debajo de la grasa está el músculo este. Voy a utilizar, la absorción es constante, asegura buen efecto sostenido. Se localiza el fármaco en el lugar requerido aquí. No se debe colocar mucho, por ejemplo, no más de 2 ml. Porque también si colocamos más de 2 ml, aquí se va a hacer una bolita y hasta puede hacerse un absceso. Por eso es la desventaja de la vía subcutánea. No es una vía para soluciones oleosas, es decir, no puedes aplicar sustancias que son aceitosas. No, porque puede no absorberse. Y el volumen de inyección está reducido a máximo 2 ml nada más. ¿Ya? No adecuado para sustancias irritantes porque te puede producir escaras, la vía subcutánea. La intradérmica, fíjese, menos de 1 ml, a diferencia de este, máximo 2 ml. Se inyecta en la dermis, hay que tener un poquito de técnica, ¿no? Las ventajas, tiene un efecto local, se utiliza para pruebas de alergia de los medicamentos. Y las desventajas, hay dificultad en la técnica, hay que saber hacerlo. Y solamente se utilizan volúmenes menos de 1 centímetro cúbico. Ahí está. Esta es la vía intradérmica. Va a ser una papulita aquí, ¿no? Pero no más de 1 centímetro cúbico. Tiene que ser menos de 1 centímetro cúbico porque puedes lesionar la piel. La vía intramuscular, ya sabemos, a 90 grados de la piel, se puede colocar hasta 10 centímetros cúbicos. Se absorbe muy bien en 30 minutos. ¿Cuáles son los músculos que más frecuentemente se utilizan? El glúteo de primera entrada, el deltoides más o menos ya, y el cuádriceps en los niños, ¿no? Pero el que más se utiliza son los músculos glúteos en la nalga, ¿no? ¿Cuáles las ventajas? Obviamente la intramuscular es mucho más eficaz que la vía oral. ¿Por qué? Porque se absorbe mucho más rápidamente, es menos dolorosa que la vía endovenosa, permite inyectar sustancias oleosas a diferencia de la subcutánea. Y obviamente tiene una mejor absorción y con mejor eficacia y efecto del medicamento. La desventaja es esta, la más importante. Cuidado con el nervio. Cuidado que agujeemos el nervio y ahí sí estamos fregados. Por eso es que cuando el paciente es un niño, por ejemplo, no ponga, no. Porque la enfermera sabe eso, un niño, dónde está el nervio ciático. El glúteo de un niño es muy pequeñito. Y por hacerle un favor de aplicarle
la inyeccióncita puedes complicarte la vida y lesionar el nervio. Así que mejor no hagamos cosas que no sabemos. Las enfermeras son las que saben. Puede haber producción de escaras cuando la cantidad es mucho mayor a lo que se requiere intramuscular, o fármacos muy irritados pueden también formar unos quistes. Una de las desventajas más frecuentes es cuando se pincha en forma intramuscular. Lo que tenemos que hacer es que aspirar siempre para ver, aquí está, aspirar por si inyectas en un capilar y ya no va a ser intramuscular, va a ser endovenoso o intraarterial. Eso es lo peligro. ¿Ah? Entonces tienes que aspirar y estar seguro de que no sale sangre. Pero cuando se inyecta también y se mete la aguja, muchas veces es verdad, aspiro, no sale sangre, pero saco y empieza a haber una hemorragia y se hace una bolita y hasta con calcificaciones en el glúteo cuando sangra mucho. ¿Ya? Pero lo que sí en intramuscular hay que aspirar, jóvenes, para evitar que ese inyectable se entre a la vena o a la arteria. Ahí está la aplicación intramuscular en el cuadrante superior externo del glúteo, ¿verdad? Se aplica así perpendicular a la piel a 90 grados hasta el músculo y luego se aspira. La endovenosa hay que tener mucha técnica. Ahí no me meto yo tampoco. Las enfermeras son las que saben aplicar. Aquí la gran ventaja de la vía endovenosa es que el 100% del medicamento está biodisponible. Es decir, no se necesita absorber. Directo tú metes a la vena todo el medicamento, ¿no? Entonces, la absorción es cero, porque no necesitas, ya he dicho. Y la ventaja, grandes volúmenes de solución podemos dar, litros al día podemos dar, ¿no? Lo cual no sucede con otra vía. La intramuscular, por ejemplo, es hasta 10 centímetros cúbicos, a lo mucho. En cambio, con la vía endovenosa podemos colocar litros al día. Es un método rápido de introducción de fármacos, además, así sean irritantes. La desventaja, puede haber absceso y flebitis. Flebitis es una inflamación de la vena y los abscesos como consecuencia de una infección o una contaminación de la aguja que no estaba bien aséptica o estéril. Y sí, lo más grave es esto, ¿no? El shock anafiláctico que puede aparecer cuando se aplica la vía endovenosa. Es peligrosísima y hay que tener mucho cuidado para cuando se está aplicando al paciente lentamente y uno se da cuenta rápidamente de que aquí hay un cuadro alérgico. Y es más, antes de hacer la aplicación endovenosa, hagan esta prueba, esta, para ver si no es alérgica el paciente o la paciente a ese fármaco que ustedes están aplicando o van a aplicar por vía endovenosa. Otros inconvenientes por la vía endovenosa se debe usar de forma lenta, 1 ml por minuto, o sea, lenta, no es rápido. Muy rápido provoca hipotensión brusca y un shock de velocidad, o sea, se desmaya la persona. En pacientes con insuficiencia cardíaca podemos producir una sobrecarga cardíaca, es decir, se hincha y no puede respirar el paciente. Tampoco eso tenemos que observar si hay una insuficiencia cardíaca para evitar esa sobrecarga al corazón. La vía tópica, la cutánea, ¿ya? La friccioncita que nosotros utilizamos, el Mentizan, el Dolorsan a través de la piel, o mucosa que cumple un efecto local. Una pomada antiinflamatoria que puede ser, ya les digo, el Dolorsan, ya, esa es la vía cutánea. La inhalatoria se pone directo con puff, eso es lo que dicen los médicos. O sea, tú apretas el aparato como ustedes están viendo acá. Entonces apretas acá, entra a la cavidad oral y el paciente respira, inspira y se lo mete hasta los pulmones, utilizando esta vía que es vía tópica también, pero que va hasta los pulmones, hasta el árbol respiratorio. Tiene un efecto generalizado. Inclusive se utiliza los anestésicos generales por esta vía cuando hay una técnica que hace el anestesiólogo, por supuesto. Se absorbe a los bronquios, capilares y torrente sanguíneo, el cerebro. Pero en otros casos,
Por ejemplo, el uso del salbutamol en caso del asma bronquial es un excelente broncodilatador para evitar las crisis asmáticas. Entonces, esta vía inhalatoria podemos utilizar como anestesia general y también como tratamiento del asma bronquial. Eso depende para qué quieres. Obviamente la anestesia lo va a hacer el anestesiólogo y lo va a hacer en un quirófano, por supuesto. Pero esto, la aplicación de salbutamol, lo podemos hacer en la casa ya con el entrenamiento correspondiente. Ahí está la vía cutánea, los parchecitos que podemos poner, ¿ya? Y se absorbe a través de la piel. La vía inhalatoria se absorbe, metes el aire, entra hasta los bronquios, de los bronquios van a los bronquiolos de primer, segundo y tercer orden, hasta los alveolos, donde se produce el intercambio gaseoso y esa sustancia que has absorbido, que has inspirado, pasa a la corriente sanguínea gracias a los alveolos. Esto es para mostrarles la vía oral, la absorción a nivel gástrico, intestinal, el efecto del primer paso por el hígado, ¿verdad? En cambio, por vía endovenosa o intramuscular, poco efecto del primer paso, por vía intramuscular también, y la endovenosa también poco efecto del primer paso, sino donde más aparece el efecto del hígado como degradador es por la vía oral. Una vez que se absorbe, se produce la distribución. ¿Por qué? Porque ha llegado al torrente sanguíneo y se produce la distribución desde allá a todo el organismo, ¿no? El fármaco en torrente sanguíneo junto con los elementos figurados, es decir, ¿cuáles son los elementos figurados? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Plasma y proteína pasan de un compartimiento a otro en la distribución. Y cuando está en la circulación sanguínea, ese fármaco se une a esto. Otra vez perdemos la eficacia del organismo, es decir, del medicamento, perdón. Disminuye otra vez el medicamento cuando se une a la albúmina, ¿no? Esa es otra forma de perder la eficacia. Pero ni modo, es lo normal, no se puede hacer otra cosa. Cuando llega a la circulación sanguínea, el medicamento sí o sí se va a unir con la albúmina. Pero puede haber algunas competencias que vamos a ver más allá. Entonces, ya no se absorbe a la albúmina o ya no se une a la albúmina cuando hay un equilibrio entre el fármaco libre y el unido a la proteína, es decir, el unido a la albúmina. Si disminuye el fármaco libre que está actuando en el órgano diana, esta que está unida a la albúmina se libera. O sea, se desdobla para mantener la constancia, es decir, para ayudarle a que estaba libre y estaba trabajando, luchando contra el dolor, por ejemplo, por decir. Y se libera de la albúmina y va a luchar junto con este fármaco libre. A ese proceso de liberación del fármaco de la albúmina para ir a ayudar al lugar del dolor se llama ley de acción de masas. Las fases de distribución quiere decir hay una fase inicial y una segunda fase. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tomo un medicamento o me ponga un medicamento a la vena, ¿dónde llega primero? A los órganos que están más irrigados. Esa es la fase inicial. O vascularizados. ¿Cuáles son los órganos más vascularizados? El cerebro, el corazón, el riñón y el pulmón. Lo primero que llega es a esos órganos. Y en segunda fase, más vascularizados al hueso, a la piel, al tejido graso. Al hueso, después llega un tiempo terrible. Pero a los que llegan primero son al cerebro, al corazón y al riñón y pulmón. Por eso se llama fase inicial. Y segunda fase es cuando llegan después de mucho tiempo. Proceso de distribución puede ir disuelto en el plasma, es decir, en la sangre, en el interior de determinadas células, unido a la proteína plasmática, en este caso a la albúmina, que se unen por enlaces covalentes en relación a las fuerzas de unión de Van der Waals, que es un bioquímico que ha descrito las fuerzas de Van der Waals. Esas fuerzas de Van der Waals hacen que se une el medicamento con la albúmina. Entonces, el fármaco más proteína, que es la albúmina, hacen fármaco-proteína. Solo la fracción libre, la que no se ha unido a la albúmina, va a ser farmacológicamente activa. Puede salir del territorio vascular y actuar. Perfecto, no hay ningún problema.
la fracción libre, ¿no? Esta fracción libre va a salir del territorio vascular hasta mi rodilla, por decir, si me duele la rodilla o me duele el dedo gordo, lo que fuera. ¿Y cuál es el mecanismo de distribución? De dos formas, fracción libre y fracción ligada a las proteínas plasmáticas como la albúmina. Esta es la más importante, la fracción libre difusible que llega hasta el órgano blanco para producir el efecto farmacodinámico. Eso es lo que nos interesa, el efecto farmacodinámico. La fracción libre puede liberarse una vez que disminuye la fracción libre. A esa disminución se produce este fenómeno, lo que hemos dicho, ley de acción de masas. Cuando se ha acabado la fracción libre, entonces la albúmina libera el medicamento y se produce ley de acción de masas. Las proteínas pueden participar o pueden unirse a la albúmina, a las alfa-glucoproteínas y a las lipoproteínas. A estas tres sustancias se unen ¿en dónde? En la circulación sanguínea. Pero donde más se une es a la albúmina. El fármaco más la proteína albúmina es el fármaco proteína. ¿Qué factores pueden alterar la unión de fármaco-proteína? La competición por la proteína, es decir, de otros medicamentos. Si yo estoy tomando otro medicamento, puede competirme para la absorción o la unión con la albúmina. Vamos a ver cuáles son eso más allá, vamos a ver. Disminución de la cantidad de proteínas por factores diversos. Puede ser un paciente desnutrido. Tiene poca albúmina, poca proteína, hace tiempo que no come carne, etcétera. Pues vegetariano, entonces hay poca proteína y por lo tanto hay una disminución de la cantidad de proteínas y aumenta más bien la fracción libre y sus efectos, y no la fracción unida a la proteína. Y una alteración cualitativa de la calidad de las proteínas hace que el fármaco no se pueda unir por esos factores de calidad de la albúmina. ¿Y qué va a producir cuando no se une en este caso? En los tres casos, cuando no se puede unir en mucha cantidad del fármaco, va a producir esto. Una toxicidad mayor, porque no se ha unido a la proteína y la fracción libre está mucho más en mayor cantidad y se produce la toxicidad. ¿Cuáles son las barreras corporales normales que tiene que atravesar el medicamento? La barrera hematoencefálica, que es el líquido cefalorraquídeo para llegar al cerebro. Muy pocos fármacos llegan al cerebro directo. ¿Por qué? Porque tienen que atravesar a la barrera hematoencefálica. Y esta barrera hematoencefálica, para llegar al cerebro, es permeable solo a sustancias muy liposolubles e hidrosolubles muy pequeñas, no deja pasar. La glucosa, por ejemplo, atraviesa por transporte especializado, que es la difusión facilitada. Tiene que atravesar la glucosa porque es importante para la oxidación celular o el proceso de oxidación celular a nivel de las neuronas. La barrera hematoplacentaria en las mujeres embarazadas atraviesan algunos medicamentos por difusión pasiva, por difusión facilitada y pinocitosis. Es mucho más fácil que atraviesen la barrera hematoplacentaria. El metabolismo. ¿Qué quiere decir eso? Que se produce la degradación de las sustancias químicas que nosotros tomamos en el hígado. Este es el primer órgano depurador o metabolizador. El propósito es destruir el medicamento y que no tenga efecto. Ese es el propósito. Pero también el metabolismo se puede producir en el riñón, pulmones y plasma e intestino. También, pero el primer órgano depurador o metabolizador es el hígado, que es el laboratorio del cuerpo. El metabolismo puede ser por dos formas. Fase 1, que está relacionado con estas reacciones químicas. Oxidación quiere decir donar oxígeno, reducción, donar hidrógeno, hidrólisis, donar una molécula de agua y descarboxilación, perder un grupo carboxilo. Estas son las reacciones químicas de fase 1. Las reacciones de fase 2 son de conjugación. Este es el más importante,
la unión con el ácido glucurónico que vamos a ver más allá. La glucuronización. También puede unirse con el ácido acético, la acetilación, o con el ácido sulfúrico también. De esa manera se destruye el medicamento. Pero el más importante es el ácido glucurónico. ¿Qué hace? Al unirse con el ácido glucurónico o con el ácido acético, aumenta el tamaño de la molécula de la sustancia, con la cual se inactiva el fármaco y facilita su secreción. Entonces no se puede absorber porque es una molécula muy grande. Se ha conjugado con esto. Los procesos metabólicos se realizan mediante reacciones químicas, oxidación, reducción e hidrólisis en la primera fase. La oxidación es más frecuente en el hígado por el sistema citocromo P450 que oxida los fármacos. Las reacciones de conjugación con el ácido glucurónico, que es el más importante. También la acetilación para poder eliminarse por el hígado, pero este es el más importante, la conjugación con el ácido glucurónico. ¿Dónde se metaboliza el fármaco? En los pulmones, pero el más importante sigue siendo el hígado. En la sangre también puede metabolizarse por proteínas hidrolasas plasmáticas, pero no tan importante como el hígado. También tiene lugar en el propio órgano diana, donde vaya a llegar, en la rodilla, ponte, ¿no? Un diclofenaco también se puede metabolizar ahí, pero no como el hígado. En el sistema nervioso central, poseen también enzimas las neuronas para poder degradar o metabolizar los neurotransmisores o las sustancias químicas que pasan a la barrera hematoencefálica y es destruida en las neuronas. ¿Qué factores modifican la metabolización? La edad. Un recién nacido tiene poca capacidad enzimática para metabolizar, porque tiene un sistema enzimático muy inmaduro todavía. Entonces hay que dar dosis muy bajas. Los pediatras saben dar eso, porque no puedo dar la dosis del adulto, imposible. Ese paciente se puede intoxicar porque su sistema de metabolización está todavía muy inmaduro. El sexo, en el hombre se produce mayor metabolización que la mujer, perfecto. El embarazo afecta a la mujer porque metaboliza menos. Hay que tener mucho cuidado en la madre y podemos llevar rápidamente a una toxicidad al feto o a la madre. Y los genéticos, hay personas que no metabolizan diversos fármacos, quién sabe por qué, son factores genéticos. Puede haber alteraciones patológicas y iatrogénicas. Patológicas, insuficiencia hepática, o sea, no puede metabolizar la sustancia por una insuficiencia hepática, está enfermo el hígado. Enfermedad del hígado, tiene poca capacidad para metabolizar el fármaco. Es lo que sucede, por ejemplo, en los pacientes con cirrosis hepática. Eso vamos a ver con fármacos de emergencia, urgencia o alteraciones hepáticas y uso de fármacos. Vamos a ver ahí que un hígado que está mal, que se llama cirrosis hepática, tiene muy poca capacidad de metabolizar, de destruir el medicamento. Iatrogénicos, administración simultánea de dos fármacos. Uno de ellos puede afectar a la metabolización del otro, activando o inhibiendo dicha metabolización. Esto vamos a ver más allá también, eso iatrogénico, porque por eso no hay que dar nomás dos medicamentos al mismo tiempo a un paciente, porque los dos medicamentos pueden pelearse por la acción que tengan y pueden afectar a la salud del paciente. Ahí está la metabolización de la fase 1 y la fase 2. La fase 1, la oxidación, la reducción, la hidroxilación. Fase 2, conjugación con ácido glucurónico, con ácido acético, con ácido sulfúrico. Pero no todos los medicamentos tienen que entrar primero a fase 1, luego a fase 2. No. Un medicamento se puede metabolizar por la fase 1, ningún problema. Otro medicamento se puede metabolizar por la fase 2, ningún problema. ¿Cuál es el propósito de esto y de este? Convertir un medicamento liposoluble en hidrosoluble, que ya no sirva y se elimine como consecuencia de esa metabolización. ¿Y cómo se va a eliminar? Por la excreción, por supuesto. Así como el hígado hemos dicho que es el órgano número 1 metabolizador, el órgano número 1 excretor es el riñón, ¿no? Por donde se elimina desde el organismo hacia afuera.
son todas las que contribuyen a expulsar los líquidos y las sustancias orgánicas a nivel del riñón. Algunos fármacos se pueden estar por vía renal y otras por vía biliar enteral, quiere decir por la vía enteral, es decir, con la defecación. Algunas se eliminan, pero la mayoría siempre se eliminan por vía renal, en la orina. De manera importante, también el sudor, la leche, la saliva y la descamación de epitelios pueden excretar algunas sustancias. Hasta en el pelo puede, a veces se elimina una sustancia. La excreción quiere decir expulsión del fármaco en forma intacta. La eliminación, expulsión del fármaco intacto más metabolito. Esto es lo que más frecuentemente se produce. La eliminación, tanto en su forma intacta como en metabolitos de la sustancia. Y la protorrea es la sumatoria de los dos, la cantidad total del fármaco eliminado como excreción y como eliminación. Entonces, la suma de la excreción y de la eliminación se denomina protorrea. La vía renal se puede eliminar por filtración glomerular. ¿Ya? Van por la sangre y al llegar al glomérulo se filtra junto con el plasma y se van hacia el túbulo contorneado distal, hacia el túbulo contorneado proximal y luego se elimina por la orina. Pero en el túbulo contorneado proximal se produce la reabsorción tubular. Puede nuevamente ese medicamento reabsorberse junto con el resto del plasma para retornar a la sangre. Entonces, eso produce el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado distal se produce la secreción tubular, más bien aumenta más la eliminación de la sustancia desde la circulación directamente al sistema tubular. La filtración, es decir, esto y esto, filtración-secreción, contribuyen a la eliminación del medicamento. Este no, más bien los reabsorbe nuevamente, es decir, lo contrario. Entonces, si hablamos del hígado, digo del riñón, la filtración glomerular y la secreción tubular son los fenómenos bioquímicos que eliminan al medicamento, que lo sacan afuera por la orina, mientras que la reabsorción tubular, hace lo contrario, se absorbe nuevamente y lleva otra vez la sustancia a la circulación sanguínea. La excreción biliar, como su nombre lo indica, el fármaco se metaboliza en hígado y pasa al sistema biliar directamente, a la vesícula biliar, de donde es eliminado, luego al intestino y se elimina por heces. En algunas ocasiones, parte de los fármacos que pasan por el intestino pueden otra vez reabsorberse. A esta reabsorción se llama circulación enterohepática. Puede nuevamente reabsorberse, pero también en algunos casos se elimina por vía rectal. La excreción pulmonar, por ejemplo, el alcohol. Por eso nosotros decimos una persona que ha tomado el día anterior, al día siguiente está con tufo, ¿no? Ese tufo quiere decir excreción pulmonar. Sale la sustancia, el alcohol en este caso, por los pulmones. También algunos otros fármacos que salen son los anestésicos generales, que también salen por la vía pulmonar. Y finalmente, la excreción por leche materna. En algunos casos, algunos fármacos se debe evitar durante el proceso de la lactancia, porque se va a eliminar por la leche materna y va a pasar al niño que está lactando. Entonces puede afectarle ese medicamento. Algunos antibióticos, por ejemplo, cuando se utiliza, se suspende la lactancia materna hasta completar el tratamiento con el antibiótico. Porque pasa al lactante y produce toxicidad, ya que el lactante tiene muy poca capacidad de metabolización, que hemos dicho, por una inmadurez enzimática. Este tipo de sustancias que pasan a la leche materna son muy liposolubles. El tiempo de vida media, ¿qué quiere decir? Es el fármaco que yo utilizo, por ejemplo, cada 8 horas. Ese es el tiempo de vida media. O, por ejemplo, cada 4 horas. Ese es el tiempo de vida media. Entonces, yo tengo que tengo que saber que un fármaco tiene un tiempo de vida media.
y que la mitad de la sustancia química que está actuando en mi organismo ya se ha bajado. Está en la mitad y yo tengo que dar la próxima dosis cada 6 horas o cada 8 horas o cada 12 horas o cada 24 horas, dependiendo del tipo del medicamento. Entonces, y este tiempo de vida media depende del volumen de distribución y el aclaramiento del fármaco, más que todo del aclaramiento. ¿Qué quiere decir aclaramiento? La eliminación, la excreción por el riñón. Si se está eliminando el 50%, ya tienes que tomar el otro medicamento, porque es cada 12 horas, o cada 8 horas, o cada 4 horas, o cada 6 horas, porque si no se va a bajar el medicamento tanto que no va a tener efecto. El volumen de sangre al cual el fármaco es removido de tiempo por el órgano depurador se llama aclaramiento del fármaco, o sea, se le aclara, o sea, la sangre se aclara de ese medicamento. Y el estado estable se logra cuando después de varias dosis de tiempo de vida media, conseguimos que la absorción y la eliminación sea la misma. ¿Sí? Si estoy utilizando el medicamento cada 8 horas en forma puntual, entonces yo sé que a las 8 horas ha bajado ya a la mitad de mi medicamento y tengo que tomar otra vez ese medicamento. Y así sucesivamente. Normalmente, tras 4 vidas medias, alcanzamos la estabilidad administrando la dosis correspondiente del fármaco, que les vuelvo a repetir, que puede ser cada 12 horas, cada 6 horas, cada 4 horas o cada 24 horas. Bien, chicos, para el miércoles vamos a continuar con farmacodinamia. Por favor, léame todo lo que hemos visto y voy a preguntar. ¿Alguna pregunta? Vamos a terminar con la clase con farmacocinética nada más. Y la próxima clase vamos a continuar con farmacodinamia. ¿Alguna pregunta, Marta Blanca? No, doctor, está entendido. Ya, perfecto. Entonces, el día miércoles a las 7 de la noche continuamos y probablemente ya vamos a terminar la primera unidad. Y si hay alguna pregunta, alguna duda, pues me lo dicen también el miércoles o después de la clase también podemos repasar algo más. ¿Listo? Esta es farmacología general, lo que estamos hablando, jóvenes. ¿No? Muy bien, chicos. Nos despedimos hasta el día miércoles a las 7 de la noche en punto. Chau, chau. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Ay, ya no se dejó.